Descargo de responsabilidad. Supergen no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Al día siguiente, Hansen volvió al santuario, totalmente curado y listo para cazar criaturas primitivas, mutantes y de sangre sagrada. Con una super armadura y una super daga, no temía a la muerte. Se alejó más que cualquiera, siempre embutido en su armadura, que no era un alma de tipo transformador y podía mantenerse por tiempo indefinido. Hansen trotó, pero sin una montura y con su resistencia física limitada, no logró avanzar más de 10 kilómetros en 3 horas. Se aseguró de que nadie lo siguiera, ya que ahora era muy popular y todos querían verlo combatir, luego de que se corriera el rumor de que había matado a una criatura de sangre sagrada de un solo golpe. Llegó a un bosque lleno de enredaderas y recovecos oscuros, un lugar donde ningún cazador que apreciara su vida se atrevería a entrar, ni siquiera por un alma de bestia sagrada. Aún así, entró cubierto por su armadura y, apenas 10 minutos después, fue atacado por una serpiente mutante de 15 metros. En cuanto intentó envolverlo, Hansen le pinchó un ojo. No utilizó su daga escorpión, sino un cuchillo de caza, porque no quería perder días enteros comiéndose a aquella bestia enorme. Aunque ahora que tenía el mantra de la herejía, su estómago era más eficiente, la serpiente era demasiado grande y la dejó ir. Una hora después, encontró lo que buscaba. Una nube de supermosquitos mutantes trató de chuparlo hasta matarlo, pero sus agujas se rompieron al intentar atravesar la superarmadura. Hansen capturó a 3 de ellos y los metió en una bolsa. No sabía si sabían bien, pero eran 10 puntos genomutantes asegurados. El resto de la tarde cazó unas hormigas primitivas y unas mariposas ordinarias. Todo lo demás que vio eran bichos enormes de más de 100 kilos, así que decidió terminar su cacería y salir del bosque para cocinar los pequeños bichos que había ganado. Su cuenta quedó en 81 puntos geno ordinarios, 20 primitivos y 10 mutantes. Al atardecer, Hansen regresó al refugio para salir del santuario y volver a casa. Al día siguiente su cacería continuó, esta vez en una ciénaga pantanosa, donde consiguió 10 puntos primitivos más y 20 mutantes. Fue una gran jornada, así que al día siguiente volvió al mismo pantano. Ese día llegó también el envío de la familia Shue con los fluidos geno para el Jade Skin. Hansen los compartió con Luo Sulan y Anian. Luo Sulan se iba a negar, pero cuando Hansen le explicó que el Jade Skin garantizaba belleza, no dudó en usar el arte hipergeno y hacer que Anian también lo practicara. El Jade Skin tuvo grandes efectos en la piel, los huesos y los músculos, aumentando su resistencia, flexibilidad, velocidad y algo de fuerza. En su primera etapa, convertía la piel en una armadura de cristal. No era útil contra enemigos más fuertes, pero a su mismo nivel era impenetrable. Eso era importante, porque sin una armadura de bestia, la piel humana seguía siendo algo débil. Un cuchillo de cocina podía matar a un Wolver. Si Hansen no usara Jade Skin, aún vistiendo su armadura de super bestia, una flecha dirigida a los ojos sería fatal. Pero con Jade Skin, la flecha simplemente resbalaría. Tampoco necesitaría cuchillos comunes, porque un corte con su mano sería igual de efectivo. Aún así, seguía llevando su cuchillo de caza, ya que no iba a cometer la locura de quitarse su superarmadura mientras cazaba solo para usar el Jade Skin como arma. Hansen pensó que al Hansen original le tomó años dominar la primera etapa del Jade Skin, pero fue porque no tenía los fluidos geno adecuados. Solo alcanzó esa etapa cuando consiguió un fluido para un arte hipergeno derivado, pero casi muere, ya que eran incompatibles o tenían el mismo problema de usar elementos fríos. El Hansen actual ya sabía todo eso, así que se aseguró primero de que la familia Shue resolviera esos errores antes de enviarle los fluidos. No tendría que preocuparse por complicaciones. En el futuro, el Jade Skin avanzaría sin problemas, aunque sus otras artes geno y de Kigon no tenían fluidos geno y tendría que arreglárselas por su cuenta. Aún así, valía la pena. A partir del tercer santuario serían tan poderosas que las almas de bestia ya no serían útiles a su nivel. Él mismo sería un alma de bestia. Hansen continuó cazando durante 10 días, maximizando sus puntos geno ordinarios, primitivos y mutantes, lo que elevó su actitud física a 8. Con la ayuda del Jade Skin y el mantra de la herejía, podía alcanzar 11 puntos, superando al Hansen original, y eso que solo llevaba poco más de un mes en ese mundo. Durante esos 10 días, el capullo del asesino sangriento se abrió y emergió como un alma de superbestia. Era una cabeza más alto y tenía tatuajes de sangre en el cuerpo.
Hansen se transformó con el alma de bestia para probar cuánto tiempo podía mantener la transformación, y logró 30 minutos. Era un tiempo increíble para mantener ese estado, y Hansen se sintió satisfecho. Incluso si se enfrentaba a una super bestia, ahora tenía muchas probabilidades de ganar. Ya no tendría que huir. Con sus puntos geno ordinarios, primitivos y mutantes maximizados, Hansen decidió arriesgarse y explorar territorios peligrosos, donde había criaturas de sangre sagrada. Lugares como el pantano de la muerte o nidos de insectos que albergaban reinas protegidas por miles de soldados, como las abejas del pantano. Nadie estaba tan loco como para provocarlas. El cristal negro volvía a estar libre, pero Hansen no pensaba usarlo todavía, porque las abejas del pantano daban flechas. Planeaba usar el cristal negro para obtener superflechas, ya que le faltaba un arma de largo alcance. Luego tendría que conseguir un super arco. Hansen llegó al santuario y se preparaba para cazar a una reina abeja, cuando un miembro del grupo de Qin Xuan se le acercó para informarle que estaban en plena lucha por una criatura sagrada voladora contra el grupo de Tianzi. Hansen pidió indicaciones y corrió a toda velocidad hacia el lugar, encontrando a ambos equipos media hora después. Estaban bombardeando a un enorme ave de plumaje rojizo con todo tipo de almas de bestias a distancia. A pesar de estar herida, el ave contraatacaba con feroces embestidas, y ya había causado varios muertos y muchos heridos. Aún así, no parecía tener intención de retirarse. Hansen no tenía flechas, aunque era un excelente arquero. El ave volaba cerca de los pies de un risco, y sin dudarlo, él comenzó a escalar mientras la batalla continuaba. Al llegar a la cima, se encontró con Qin Xuan dirigiendo a un grupo de arqueros. ¿Tienes un alma de bestia tipo arco de clase sangre sagrada? Preguntó Qin Xuan con tono esperanzado al verlo. No respondió Hansen, observando cómo el ave pasaba unos 20 metros por debajo de él. Sin perder tiempo, se lanzó directo a su cuello, portando la superarmadura y con el cuchillo escorpión en mano. El ave se dio cuenta demasiado tarde de su ataque, ya que estaba en picada contra varios cazadores y no pudo hacer nada para defenderse. Esta vez, Hansen cayó de pie, mientras el cuerpo del ave caía detrás de él y su cabeza rodaba por el suelo. Sonrió de oreja a oreja cuando el sistema le notificó que había obtenido un alma de bestia del tipo alas. El equipo de Qin Xuan vitoreó, ya que tenían un acuerdo previo con Hansen. Pero el grupo de Tianzi maldijo en voz alta, dispuestos a comenzar una pelea. Tranquilos, todos detrás de mí. Yo seré el escudo, ustedes los derriban, dijo Hansen con frialdad. El equipo de Tianzi comprendió que serían diezmados si aceptaban el reto, y algunos directamente salieron corriendo. Hansen, no hay enemistad entre nosotros, ¿por qué insistes en ser mi enemigo? Gruñó Tianzi. Hasta sus propios hombres lo miraron atónitos, sin poder creer lo que decía. 4 meses atrás, Tianzi había prohibido a todos tratar con Hansen, y quien lo hiciera se las vería con él. Puso al refugio entero en su contra, haciéndole la vida imposible. Y ahora, con total descaro, se hacía la víctima. Su hipocresía era de nivel divino. Tianzi, deja de comportarte como un matón. Participaré en tus cacerías, como lo hago con las de Qin Xuan. Si no te has dado cuenta, tus tonterías están matando gente, dijo Hansen, mirando los cadáveres de los cazadores. Si Tianzi no hubiera llegado a competir por la presa del grupo de Qin Xuan, ellos habrían esperado a Hansen y no habría habido bajas. Acepto. Entonces te estaré convocando en cuanto descubramos una criatura de sangre sagrada, respondió Tianzi, dándose media vuelta. Convocó una montura y cabalgó alejándose con la espalda erguida. Ese bastardo en verdad es descarado. Gruñó un hombre que se había ofrecido como guardaespaldas para la posible pelea. Llevaba el hacha del asesino sangriento, lo que indicaba que su actitud física debía estar cerca de los 15 puntos. Por su cuerpo alto y musculoso, también era evidente que practicaba un arte geno para aumentar su fuerza. Hansen, ir de cacería con Tianzi es demasiado peligroso, advirtió Qin Xuan, que bajó corriendo del risco para alcanzarlo. Lo sé. Tendré cuidado. Pero si esto sigue así, perderemos grandes oportunidades y muchos morirán. Él no dejará de intentar robar presas. Con este trato, si no se comporta después de un par de cacerías exitosas, sus propios hombres lo pondrán en su lugar. No querrán perder mi ayuda, dijo Hansen. Hansen, véndeme tu armadura. Rogó un hombre desesperado. Hansen lo ignoró y Qin Xuan ordenó recoger los cadáveres, mientras los del grupo de Tianzi hacían lo mismo con los suyos. Tianzi ya estaba lejos.
Era evidente que su liderazgo era el de un jefe impuesto por el dinero y el poder de su grupo empresarial. Hansen, ¿has obtenido el alma de la bestia? Preguntó Qin Xuan sin poder contener la curiosidad mientras regresaban al refugio tras cortar el ave y repartir la carne. Hansen sonrió en respuesta. Los que aguzaron el oído y prestaban atención al chisme soltaron chillidos de indignación. Imposible. Nadie puede tener tanta suerte. Los cielos son realmente crueles. Se quejó un hombre con amargura. Hansen negó en silencio. Esto no tenía nada que ver con los dioses. Era Anjingzi moviendo los hilos del destino. Algunos pidieron ver el alma de bestia, pero Hansen les dijo que la mostraría más adelante, pues quería que fuera una sorpresa. En realidad, ya estaba haciendo evolucionar las alas, porque necesitaba urgentemente un medio de transporte. Unas superalas podían volar a más de la velocidad del sonido. Con ellas, podría entablar batallas aéreas e ir más allá del territorio explorado en minutos, para cazar bestias sagradas y supercriaturas sin perder tiempo en búsquedas. Al día siguiente, la fama de Hansen ya era absoluta en el refugio Steel Armor, y su reputación se había extendido por toda la red de la Alianza. Todos hablaban de cómo mataba criaturas sagradas de un solo golpe con maniobras suicidas. Luo Sulan se alarmó al leer las noticias, pero Hansen le explicó que sus almas de bestia provenían de supercriaturas, y ella entendió que no corría peligro. Aunque Hansen no le dijo exactamente de dónde las había conseguido, ella no insistió. La popularidad de Hansen llevó a muchos a investigar su origen, pero como Luo Sulan usaba su apellido de casada An Sulan, y los An eran una familia común, nadie logró dar con su verdadera procedencia. Bueno, el Starry Group sí sabía que era descendiente de Anjingzi, pero mantuvieron la boca cerrada y advirtieron a Tianzi que ni se le ocurriera molestarlo. Los An, que eran la familia adoptiva que Anjingzi había usado para ocultar a sus descendientes, se presentaron a su casa a rogar perdón por haberle robado su dinero e incluso por haber reclamado su antigua vivienda. Pero Luo Sulan ya no era la ama de casa humilde de antes. Les cerró la puerta en la cara, amenazándolos con llamar a la policía si volvían a acercarse. Hansen continuó yendo al santuario todos los días. Mientras sus superalas terminaban de evolucionar, participó en 2 cacerías con el grupo de Tianzi. Para su sorpresa, se comportaron de forma ejemplar y cumplieron con su parte del trato, entregándole una parte de la carne de bestias sagradas. Gracias a ello, Hansen ganó un par de puntos genosagrados. También fue al pantano, donde logró cazar 3 reinas abeja de las colmenas de bichos. Obtuvo una gran cantidad de flechas mutantes y una flecha sagrada. Las 3 reinas le dieron 10 puntos genosagrados más, y ya acumulaba 19 puntos genosagrados. Las abejas mutantes muertas fueron vendidas en el refugio, y todos entendieron que él había matado a las reinas. Algunos incluso se arrodillaron rogándole que les alquilara su armadura de clase sagrada. Hansen los ignoró. Esa noche, al regresar a casa, el alma de bestia del ave rojiza emergió de su capullo. Hansen sonrió de oreja a oreja. Luego ordenó al alma de una abeja reina que tragara el cristal negro, y probó sus superalas. Durante este tiempo, Hansen siguió entrenando sus artes marciales cada noche, sin faltar una sola. También continuaba con el mantra de la herejía y el Jade Skin, que ya estaba cerca de alcanzar su segunda etapa. La semana siguiente, Hansen se concentró en cazar hormigas de cristal. Consiguió varias armaduras de cristal de clase mutante y, finalmente, una de clase sagrada al matar a una reina hormiga de cristal. Vendió todas las almas de armadura mutante, pero guardó la sagrada, por si alguien llegaba a sospechar de su superarmadura y quería inspeccionarla. En tal caso, simplemente cambiaría de armadura y asunto resuelto. Después de obtener 8 puntos genosagrados gracias a la hormiga reina, Hansen pasó el resto del día reflexionando. Ya tenía la fuerza suficiente para afrontar el evento que le permitiría obtener supergenes, sin necesidad de usar el Sutra del Cielo falsificado. Aunque dicho evento se suponía que ocurriría mucho después de hecho, aún deberían faltar años, Hansen había comprobado que el tiempo no importaba. Sus oportunidades surgían cuando él decidía buscarlas. Si ese evento también estaba disponible, debía comprobarlo, porque ya estaba preparado. El evento al que Hansen se refería era el mismo que le permitió al Hansen original obtener supergenes. Su encuentro con el gruñidor dorado en las montañas del dragón de Jade. Pero si ponía en marcha ese evento, le tomaría meses conseguir lo que buscaba, y serían meses en los que no podría volver a casa. También serían meses de tiempo aparentemente perdido.
Aún así, solo conocía otra forma de absorber núcleos de superbestias. Negociar con el Starry Group e informarles sobre las criaturas para que desarrollaran un fluido capaz de absorber sus núcleos. Pero ese método sería escandaloso, además de tomar años, no meses. Por lo tanto, debía descartarse. Al volver a casa, Hansen habló con Luo Sulan para informarle que emprendería un viaje largo dentro del santuario, y que, si tenía éxito, estaría varios meses sin poder comunicarse con nadie. Anian lloró desconsolada, pero Luo Sulan aceptó la despedida temporal con un suspiro triste. De hecho, Hansen pasaba más tiempo con ellas que el Hansen original, y ambas se habían acostumbrado a su presencia constante en casa y en la sala de entrenamiento. Hansen prometió a Anian que, al regresar, la llevaría todos los días a la escuela que acababa de comenzar. Al día siguiente, volvió al santuario para volar hacia las montañas del dragón de Jade en busca del gruñidor dorado gigante. Para su viaje, además de su equipo habitual, llevó libros de idiomas antiguos. Sabía que el Dongshuan Sutra, uno de sus objetivos, estaba escrito en lengua arcaica, y si debía esperar semanas o meses en las montañas, ese sería un buen momento para aprender el idioma. También llevaba algunas almas de bestias tipo flecha, que esperaba convertir en almas de superbestia. Aún no había conseguido un alma de arco, pero cuando lo hiciera, ya tendría las flechas listas. Llegar a las montañas del dragón de Jade con sus superalas le tomó apenas una hora. Hansen quedó atónito al ver, en una de las montañas, a la criatura más colosal que había visto en su vida. Un enorme león dorado, del tamaño de la propia montaña. Hansen era tan pequeño frente a él que uno solo de sus pelos era más grande que su cuerpo. Suspiró con resignación. Aquello confirmaba que Anjingxi estaba al tanto de su progreso y había decidido adelantar todos sus planes. A Hansen no le molestaba. Su mayor fastidio era perder tiempo. Utilizó sus superalas para infiltrarse en el cuerpo del gigantesco león dorado y, como si fuera una pulga, se instaló en su pelaje. Desde allí, fue testigo de cómo la bestia masacraba a una manada de cientos de mamuts gigantes, que habían sido atraídos por los chillidos de una bandada de miles de pájaros mutantes, que parecían poseer algún tipo de poder hipnótico. Los pájaros atraían a las criaturas de los alrededores hacia el león gigantesco, y éste las masacraba por centenas, alimentándose y dejando las sobras a las aves, que se daban un festín. Luego, el gran león dorado retomaba su marcha, y días después ocurría otro banquete. Hansen ya sabía todo lo que pasaba allí, y en qué terminaría. Por eso decidió quedarse a vivir entre el pelaje del león dorado. Mientras tanto, se hartaba de carne de bestias sagradas que el león cazaba, peleándosela con los cuervos cuando el gigante dejaba de comer, y pateando a quienes osaban desafiar su derecho a rapiñar la carne. Las aves estaban indignadas, pues creían tener derecho a la comida, ya que eran quienes atraían a las criaturas para que el león las cazara. Pero Hansen no hacía nada cuando el león comía. Era simplemente una garrapata que se lanzaba a saquear las mejores presas cuando todo terminaba. Entre las aves, había dos de clase sagrada. Cuando intentaron atacarlo, Hansen le dio una bofetada a una y pinchó el ojo de la otra con su daga, lo que bastó para que no volvieran a acercarse con intenciones hostiles. Un día, las aves organizaron una emboscada. Mientras las de clase mutante lo distraían, una de las aves sagradas lo tragó entero. Hansen, furioso, sacó su daga escorpión y la clavó en el estómago del ave desde dentro. Esta lo regurgitó de inmediato y pasó una semana gimiendo de dolor, apenas manteniéndose al día con el grupo. Desde entonces, las demás aves entendieron que Hansen no solo era una garrapata muy resistente, sino también venenosa. No volvieron a molestarlo. Por su parte, Hansen tampoco mató a ninguna, ya que había maximizado sus puntos genomutantes. Además, sospechaba que las aves de sangre sagrada eran responsables de atraer más bestias del mismo tipo. Si las mataba, el león dorado podría perder interés en él o el flujo de presas podría detenerse. Y eso no le convenía, ya que estaba obteniendo hasta 10 puntos geno sagrados por semana gracias a ese ciclo. Pasaron 3 meses. Hansen ya no competía por la carne sagrada, porque había alcanzado el máximo de puntos geno sagrados. Solo comía carne mutante para calmar el hambre mientras se preguntaba cuándo llegarían a su destino. Pero aquel día, vio una isla dorada a lo lejos y sonrió al ver cómo las aves se alejaban. Sabían que el festín había terminado. El gruñidor dorado fue al centro de la isla, donde había una especie de foso. Allí, una semana después, dio a luz a una cría del tamaño de un mamut.
Luego, vomitó sangre dorada junto a un núcleo de cristal y murió. Hansen no perdió el tiempo. Se bañó en la sangre dorada y se apresuró a arrebatarle el núcleo al bebé gruñidor dorado, para lamerlo él mismo. El núcleo que había escupido el gran león era enorme y pesaba bastante. Hansen lo lamió, y este se derritió como un helado, pero era 1000 veces más delicioso. Comió hasta quedar completamente lleno y luego usó el mantra de la herejía para digerirlo más rápido, obteniendo así su primer punto de supergeno. El pequeño gruñidor dorado, enfurecido por el robo de su núcleo que estaba destinado a alimentarlo, lo observaba con odio. Pero Hansen no se lo devolvió. Después de consumirlo todo en varios días, se volvió hacia la criatura. Sabía que esta superbestia de segunda generación poseía inteligencia, y que le guardaría rencor. Si lo dejaba con vida, muchos morirían. Hansen suspiró. En honor a tu obstinación, que llevaré conmigo al universo Geno en mi ascenso, y murmuró. Entonces invocó el alma del asesino sangriento, tomó la daga escorpión y se la clavó en el pecho al gruñidor dorado. La criatura aulló unas pocas veces y luego murió. Supercriatura gruñidor dorado cazada. Alma de bestia obtenida. Carne comestible. Consume la esencia de vida para obtener puntos de supergeno, informó el sistema. Hansen observó el alma de superbestia obtenida. Un enorme león dorado de clase montura. Pero él sabía que las almas de superbestia eran distintas, especialmente las de segunda generación. Este podía luchar incluso como montura y, en el segundo santuario, evolucionaría como si fuera una clase mascota, al consumir carne de otras supercriaturas. Tomó el núcleo del gruñidor dorado y ganó otros 8 puntos de supergeno. En cuanto a la carne, solo podía ser consumida por una mascota, y él no tenía ninguna por el momento. Ahora Hansen poseía la capacidad de absorber núcleos de supercriaturas. Además, gracias al cristal negro, había conseguido 9 superflechas en esos 3 meses. Solo le faltaba un arco para tener una superarma de largo alcance. Decidió abandonar la isla y regresar al santuario lo más rápido posible. A diferencia del Hansen original que se perdió al esconderse de las aves y preocuparse por su supervivencia, él no les temía. Nunca perdió el rumbo. Voló alto, temiendo que si se acercaba demasiado al mar, una supercriatura colosal pudiera devorarlo de un solo bocado. A velocidad supersónica, voló de regreso al refugio Stellarmor. Apenas una hora después, mientras volaba, Hansen parpadeó y se detuvo. A lo lejos, vio algo que le trajo recuerdos de otro evento. Era una isla con forma de loto, lo que indicaba que era un nido superficial de bestias. Eso era extremadamente raro de ver. Además, había un barco averiado cerca de la costa. Por eso, Hansen recordó que en esa isla vivía una criatura esquelética que utilizaba una técnica marcial con dagas, completamente loca pero increíblemente letal para el asesinato. El Hansen original logró aprenderla en parte y obtuvo enormes beneficios gracias a ella. Hansen no dudó y voló hacia la isla. Sabía que había gente de Starry Group interesada en el nido, pero no le importaba. El huevo pertenecía a una bestia sagrada, sí, pero lo que él realmente deseaba era la técnica marcial del cuchillo asesino que poseía la criatura esquelética. Sobrevoló la isla y se dirigió al centro, donde se encontraba la entrada del nido. En esa zona había osos mutantes por todos lados, pero Hansen podía volar y logró entrar sin llamar la atención. Revoloteó por unos minutos y sonrió al encontrar la entrada. Sin embargo, justo entonces, una flecha impactó contra su superarmadura desde atrás, sin causarle daño. Se movió rápidamente hacia un lado, batió sus alas, y en un instante ya estaba frente a una mujer que lo miraba con los ojos muy abiertos. Hansen no prestó atención a la mujer, sino al alma de bestia tipo arco que llevaba en las manos. Era un alma mutante, pero él podía alimentarla con el cristal negro. Soy Hansen. El nido no me interesa. Tengo muchas almas de bestias sagradas. Hay algo más dentro que quiero. Dame ese arco, y despejaré el lugar para ustedes. Si te niegas, te daré una paliza, te quitaré el arco a la fuerza y además me quedaré con el alma de bestia sagrada que hay en ese nido, advirtió Hansen con frialdad. La mujer solo asintió repetidamente con la cabeza. Hansen notó que más compañeros suyos se acercaban, y detrás de ellos venía una manada de osos. Frunció el ceño. Habían corrido hacia la entrada sin pensar en las consecuencias, simplemente para impedirle el paso. Aterrizó para no revelar la velocidad de sus alas y se lanzó contra los osos, corriendo entre los mercenarios. Con la daga escorpión en mano, los derribó a todos de un solo golpe.
Eran 4 osos, y los 4 cayeron en segundos. A pesar de su tamaño, eran solo criaturas mutantes, muy por debajo de sus reflejos, fuerza y habilidad. Se dio media vuelta y miró al grupo compuesto por 2 mujeres y varios hombres. «Entrégame ese arco», ordenó Ansem. La mujer se acercó con aprensión. «Ansem, somos de Starry Group. Fue un error haberte atacado y no sabíamos que eras tú», dijo, entregándole el alma de bestia tipo arco. Ansem alimentó el alma con el cristal negro, y ésta se transformó en un capullo. «Ansem, yo soy y no me interesa quiénes sean», la interrumpió él. «Estaré ocupado algunos días dentro de esa cueva. Si creen que voy a robarles, pueden seguirme, pero será bajo su propio riesgo. Hay un asesino dentro, al que enfrentaré durante unos días. Luego me desharé de él, y podrán buscar su ego de alma de bestia», concluyó, entrando sin más en la cueva. Cambió su daga escorpión por el cuchillo de caza. El esqueleto no era una criatura de sangre sagrada, y no resistiría el veneno de la daga. Ansem no quería matarlo. Quería aprender su técnica de combate con dagas. El grupo de mercenarios lo siguió. Ansem cruzó un túnel estrecho hasta llegar a una cámara más amplia, casi un salón, donde lo recibió un esqueleto de jade. «Al que haga un movimiento contra él, le rompo los huesos», advirtió Ansem. No quería que esos idiotas atacaran a su muñeco de entrenamiento mientras él se concentraba. Avanzó, y el esqueleto de jade se movió también, con pasos erráticos pero veloces y precisos. Su velocidad incluso superaba a la de una criatura de sangre sagrada. Ansem ya había maximizado todos sus puntos geno y dominaba muchas técnicas marciales, por lo que logró hacerle frente sin mayores dificultades. Aún así, había que reconocer que él era mucho más fuerte que ese esqueleto y los pensamientos de Ansem fueron interrumpidos, cuando el esqueleto conectó 2 puñaladas en su pecho. Ansem parpadeó, incrédulo. La superarmadura no sufrió ni un rasguño, pero la técnica lo sorprendió. Se puso serio y comenzó a esforzarse a fondo, esquivando, atacando, y observando cada movimiento defensivo del esqueleto para aprender de él. Aún así, la daga enemiga logró tocarlo 5 veces más durante el resto de la tarde. A medianoche, Ansem sintió hambre y decidió retirarse. «Tengo hambre. Nos vamos por hoy. Volveremos mañana», anunció, y los mercenarios se apresuraron a salir también, entendiendo que sin Ansem en la cueva, el esqueleto los mataría sin pestañear. Fuera, Ansem mató a otros 2 osos y se llevó uno con él para comer, apartado del grupo. Pasó la noche escondido en una cueva en el otro extremo de la isla. A pesar de sus sentidos agudos, no pensaba arriesgar su vida ante un posible ataque furtivo. Al día siguiente, los mercenarios lo esperaban cerca de la entrada de la cueva. Ansem eliminó a 2 osos para despejarles el camino y pasó el resto del día entrenando con el esqueleto. Esa noche volvió a retirarse. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.